Gran época para el Imperio Romano de Occidente. Después de décadas de derrotas, desastres y caos absoluto, parecía que la estrella de los romanos occidentales estaba resurgiendo nuevamente. En el lapso de solo 2 años, el heroico emperador occidental Magoriano, con la ayuda de sus muy capaces generales, Nepotiano, Egidio y Marcelino, había logrado casi restaurar el Imperio Romano de Occidente. No obstante, la conquista aún no estaba completa. Magoriano sabía que solo podría haber una paz verdadera y duradera en el hemisferio oeste de Roma si la amenaza de los vándalos era derrotada de una vez por todas. De la misma manera que los romanos sabían 700 años antes que Roma necesitaría conquistar África Púnica si quería dominar el Mediterráneo, de la misma forma Magoriano sabía que el reino vándalo tendría que ser totalmente aplastado y reincorporado al Imperio Romano de Occidente como provincia, como había sido solo 25 años antes, si Roma quería ser libre. Con este fin, Magoriano había construido una flota masiva, la flota más grande que el Imperio Romano Occidental había visto en siglos. El emperador Constantino básicamente había robado la flota romana occidental y la utilizó para derrotar a su rival Licinio en la batalla de Hellesponto unos 140 años antes del tiempo de Magoriano. Desde entonces, el oeste se encontró sin una flota, porque después de eso, la flota estaría estacionada en Constantinopla. Magoriano había cambiado eso. Su recién construida enorme flota constaba de 300 barcos de guerra, un tamaño no visto en Occidente desde los días de antaño, y después de reconquistar grandes partes de Galia e Hispania, había acumulado su flota en Portus Ilicitanus, un antiguo puerto romano cerca de la ciudad de Cartago Nova. Las noticias de los extraordinarios éxitos de Magoriano llegaron a la corte del rey vándalo Genserico en Cartago, especialmente el hecho de reunir una gran flota, algo que Genserico no había visto hacer al Imperio Occidental en todo su tiempo como rey, y el hecho de que incluso los visigodos se habían convertido en foederati del Imperio Occidental, hizo que Genserico temiera a los romanos por primera vez en su vida. Entonces Gaiseric decidió enviar emisarios al emperador en Cartago Nova. La primera vez que Gaiseric hizo esto, lo que demuestra cuánto temía ahora este nuevo y fuerte imperio romano de Occidente. Pero Magoriano se negó a aceptar los términos de Gaiseric y devolvió a los emisarios. Sabía que para lograr una paz duradera, el reino vándalo tenía que ser completamente destruido, y Gaiseric debía ser capturado o asesinado. Gaiseric, al recibir a sus enviados con la noticia de que el emperador se negó a los términos de paz en su pánico, ordenó la quema de Mauritania, porque esa es la región donde Gaiseric sospechaba que Magorian desembarcaría. Esperaba que esta estrategia de tierra quemada retrasara el avance de Magorian después de desembarcar a sus tropas. Mientras tanto, todo este tiempo desde el 458 después de Cristo, en esos 2 años en los que Magorian había logrado éxito tras éxito, victoria tras victoria, sometiendo a los burgundios, a los suevos e incluso a los feroces visigodos. Todo este tiempo, Riquema había sido dejado en Italia. Solo podemos imaginar lo que debe haber pasado por su mente al escuchar que su viejo amigo estaba siendo aclamado como un nuevo Trajano, mientras él mismo estaba sentado ociosamente en Italia y nadie lo aclamaba. La gente amaba a Magorian y no a él. Los celos crecían más fuertes cada día. Riquema aparentemente no se preocupaba por restaurar el Imperio Romano de Occidente. Lo que más le importaba eran sus propios deseos egoístas. Y así él debe haber decidido un día que Magorian estaba en su camino. Así, comenzó a rodearse de otras personas críticas con el nuevo emperador, otras que estaban insatisfechas con las numerosas reformas del emperador, sus numerosas leyes nuevas dirigidas a combatir la corrupción, sus leyes que fueron diseñadas para poner fin a la misma corrupción que había debilitado el Estado romano occidental. Muchos aristócratas y senadores ricos se habían beneficiado durante décadas de esa corrupción, del injusto sistema romano de explotar a las clases bajas, y por lo tanto estaban muy descontentos con este nuevo emperador ambicioso. Hasta tal punto había caído la antigua virtud de los romanos que gran parte de la aristocracia se preocupaba más por su riqueza inmediata que por la gloria de Roma. Y así Riquema comenzó a rodearse de esas personas y ellos pasaron su tiempo. Mientras tanto en África, según el historiador Procopio de Cesarea, quien escribió acerca de Magorian 70 años después alrededor del 530 después de Cristo, Magorian quería recopilar información sobre la fuerza de los vándalos. Con este fin,
se tiñó el cabello y se disfrazó de enviado para encontrarse con Genserico en persona en Cartago. Podemos estar bastante seguros de que esto probablemente era una leyenda, pero podría haber un grano de verdad en ella, en tanto que muestra con qué gran cuidado el emperador estaba planeando la invasión de África, este día de la antigüedad tardía. Entonces, mientras el emperador aún se preparaba para la invasión, toda su flota estaba estacionada en Portus y Licitanus, y posiblemente en Elche, cerca de Cartago Nova. Mientras Geiserico pensaba que Magoriano desembarcaría en Mauritania, hay indicios de que en realidad quería desembarcar primero en Sicilia y encontrarse con Marcelinus de Dalmacia. Estas flotas y ejércitos romanos unidos entonces desembarcarían en algún lugar, probablemente donde Geiserico no lo sospechara, con el fin de sorprender y confundir al enemigo vándalo y tomarlos completamente desprevenidos. Esto fue en agosto del 460 después de Cristo. No sabemos exactamente dónde estaba Magoriano en ese momento, ni qué estaba haciendo exactamente, pero fue durante este tiempo que el destino ahora se volvería en contra de los romanos. Tenemos varias fuentes sobre lo que sucedió después, pero todas son bastante vagas. Prisco de Panium y Juan de Antioquía simplemente escribieron que la flota romana fue destruida por los vándalos, posiblemente en un ataque sorpresa. Udatius, sin embargo, escribió que fueron traidores quienes prendieron fuego a la flota, y esto es algo que podemos imaginar fácilmente, ya que sabemos que el ejército de Magoriano estaba compuesto en su totalidad por mercenarios bárbaros, por lo que su lealtad no era tanto a la gloria de Roma, sino más a la gloria de Coine español y a menudo a sus propias tribus germánicas. El poder de lucha de los propios romanos se había deteriorado tanto que no había muchos romanos peleando en el propio ejército romano. Es muy concebible que algunos elementos en este ejército, principalmente bárbaro, podrían haber sido sobornados por los vándalos. Genserico, enriquecido por los despojos de su saqueo a Roma unos años antes, ciertamente poseía las monedas necesarias para sobornar a casi todos, excepto a los creyentes más acérrimos en la gloria de Roma. Y en aquellos tiempos, lamentablemente, no quedaban muchos de ellos, quienes compartían esta visión idealista con el emperador. Aparte de los vándalos, los visigodos también podrían haber sido la fuente de esta traición, e incluso Ricomaro mismo ha sido sospechoso por algunos historiadores, aunque debo decir que esta última posibilidad parece poco plausible, a pesar del hecho de que Ricomaro era un personaje muy cuestionable. En mi opinión, los vándalos fueron los culpables más probables. Y así, mientras el emperador aparentemente no estaba directamente presente en la escena, posiblemente no muy lejos ocupado con sus preparativos, traidores podrían haber incendiado la flota en la noche antes de que fuera abordada con soldados y provisiones. Y así, de un solo golpe, en una acción sigilosa, las esperanzas de los romanos se fueron en llamas. Así se quemó esta nueva armada romana occidental antes de que pudiera siquiera zarpar para lograr lo que fue construida. No sabemos qué pasó por la mente del emperador cuando se enteró del desastre, y qué dijo o pensó cuando probablemente lo vio más tarde con sus propios ojos. Todas sus preparaciones destruidas de una manera tan poco gloriosa. Esto debe haber sido un golpe brutal para este personaje heroico, que casi había logrado convertirse en un segundo Aureliano. Él había estado tan cerca de ser llamado Restitutor Orbis como Aureliano antes que él. Pero ahora, todo se fue en humo. Este fue el primer gran error de Mayoriano. Había subestimado la deslealtad de sus mercenarios bárbaros y la extrema astucia de Genserico. Se había vuelto quizás un poco demasiado seguro de sí mismo después de los últimos años de victorias constantes. Tal es a veces el destino de los personajes que suben demasiado alto demasiado rápido. Y así fue obligado a firmar un tratado de paz probablemente humillante con el rey vándalo. Y una vez más, gracias a su astucia, Genserico había salido victorioso, como lo había hecho una y otra vez desde que cruzó a África con sus vándalos más de 30 años atrás. Los romanos subestimaron la crueldad de Genserico una y otra vez, y lo harían una vez más en el fallido desembarco de Cabo Bon el 21 de abril, 1984. Lo que Majoriano hizo inmediatamente después no lo sabemos. Es posible que él haya permanecido en Hispania por unos meses más. Mantuvo a su ejército y en algún momento regresó a Arelate, a la misma ciudad donde sus victorias habían comenzado más de 2 años antes. Pero esta vez, su estado de ánimo era bastante peor que cuando el destino aún estaba de su lado.
Sabemos, sin embargo, que Majoriano probablemente llegó a Arelate en algún momento a principios del 461. Sidonio Apolinar, quien escribió un extenso panegírico para el emperador, también estuvo presente en esa ciudad cuando el emperador llegó. Tenemos una pieza de escritura bastante interesante que sobrevive del propio Sidonio, en la que escribe sobre un banquete al que asistieron Majoriano, Sidonio y algunos nobles galo-romanos. Sorprendentemente, no se habló nada de importancia en este banquete, y parece que la dura derrota contra los vándalos no había manchado la reputación del emperador, ni logró disminuir el amor de los galo-romanos hacia este noble emperador. Se suponía que el emperador estaba incluso de buen humor, sonriendo y bromeando. Sin embargo, podemos asumir que esto fue parte del estilo panegírico representando al emperador de forma positiva. Incluso si Majoriano estaba de buen humor durante ese banquete, podemos estar bastante seguros de que todo era una fachada. Es muy probable que Majoriano estuviera muy infeliz y triste, pero no quería que se notara. Y de hecho, en una carta de Sidonio a Apolinar, él escribió que después de que terminó el banquete, el rostro del emperador comenzó a palidecer. Casi se congeló, como recordó Sidonio, como si se hubiera dado la orden de estirar su cuello hacia la espada desenvainada del verdugo, en las mismas palabras de Sidonio Apolinar. Sidonio también mencionó que Majoriano aparentemente asistió a los juegos en la arena de Arilate. No se especifica qué tipo de juegos, pero dado que los juegos gladiatorios habían sido abolidos algunos años antes, podemos suponer que deben haber sido juegos venatorios, donde los venatores, los cazadores de animales, cazaban y mataban a bestias salvajes, un espectáculo no mucho menos sangriento que con demasiada frecuencia también terminaba mal para los propios venatores. Un espectáculo brutal que aún se practicaba en el Coliseo de Roma, incluso 70 años después en el reino de Teodorico. Majoriano asistió a estos juegos, y como era un tradicionalista que quería restaurar la gloria de Roma, sabía lo importante que eran las tradiciones, incluso las más brutales. En algún momento del verano del 461, Majoriano decidió abandonar Arilate, y ahora su segundo gran error lo seguiría. Desbandó su ejército bárbaro que había reclutado 2 años y medio antes en el norte de Italia. Esto nos indica que él no tenía conocimiento de las intrigas de Ricimer. Él podría haber estado realmente desprevenido ante los planes traicioneros de Ricimer, lo cual es muy sorprendente para nosotros, pero siempre es fácil juzgar a alguien en retrospectiva. Ricimer posiblemente podría haber sido hábil para ocultar sus verdaderas intenciones, un personaje posiblemente tan brutal, despiadado, egoísta, codicioso y astuto como Genserico en persona. ¿Cómo Majoriano pudo cometer un error tan desconcertante? Es desconcertante para nosotros, pero demuestra que incluso los grandes cometen errores. La fachada de Ricimer debió haber sido perfecta. Majoriano debió haber creído realmente que no tenía nada que temer de su supuesto viejo amigo, con quien había derrocado al emperador anterior Avito y con quien había servido junto bajo Aecio. Y así, solo mantuvo a unos pocos guardaespaldas personales con quienes viajó desde Arles hasta Italia, y curiosamente, no se dirigía a Rávena, sino a Roma, según Idacio. Parece que él planeó residir en Roma, al igual que Valentiniano III y Avito antes que él, haciendo que Roma fuera nuevamente la sede del emperador, algo que también harían emperadores posteriores como Antemio u Olibrio. En efecto, Roma en aquellos días era una vez más la capital de este agonizante imperio romano de Occidente, y Majoriano tenía la intención de quedarse allí, y según Idacio, incluso promulgar algunas leyes y reformas, y continuar con su restauración del imperio romano de Occidente, a pesar de su contratiempo contra los vándalos. Fue así a principios de agosto de 461 que Ricimer interceptó al emperador en la ciudad de Tertuna, la actual Tortona en Liguria, mientras el emperador pasaba por esta ciudad en su camino a Roma. Podemos estar seguros de que mientras Majoriano tenía solo pocas tropas de guardaespaldas, Ricimer apareció con un ejército considerable. ¿Cómo exactamente Ricimer supo dónde estaba Majoriano y cómo interceptarlo de nuevo demuestra que en estos días abundaban espías y personas traicioneras, dispuestas a revelar cualquier información y realizar cualquier acto que ayudara a destruir el Estado romano a cambio de dinero. A tales niveles habían caído los antiguos ideales de Roma que sus propios habitantes deseaban verla morir. Majoriano fue tomado prisionero, probablemente golpeado y arrojado a un calabozo, porque no fue ejecutado de inmediato. 2 días después, el emperador fue decapitado cerca del río Ira,
muy probablemente el río Scrivia actual. No sabemos si Ricimer estaba observando o no, pero juzgando su carácter, esto podría haber sido muy probablemente el caso. Y así terminó la vida del noble emperador Mayoriano, un personaje que, como escribió Gibbon, estaba ansioso por proteger los monumentos de aquellas épocas en las que habría deseado y merecido vivir. De hecho, Mayoriano nació en una época en la que el Estado romano occidental había caído en tales niveles que ni siquiera él pudo salvarlo más. La corrupción era demasiado profunda, la injusticia del sistema judicial era demasiado rampante, las clases bajas explotadas por los ricos, traidores por todas partes, y vimos que el único gran defecto de carácter del emperador era que subestimaba hasta qué punto los niveles del pueblo del imperio habían caído, lo muy corrupto que se había vuelto. Senadores, aristócratas, los soldados, ya no les importaba Roma. El imperio romano se había convertido en una idea para ellos, indigna de preservación. El mayor defecto de Mayoriano fue que no vio esto o no quiso verlo. Esperaba que esta enfermedad pudiera ser curada a través de reformas y leyes. Pero incluso el mejor emperador no puede tener oídos y ojos en todas partes. Y así la traición golpeó 2 veces. Primero cuando los traidores quemaron la flota en Portus Ilicitanus, y luego cuando Ricimer lo interceptó. Y Ricimer ciertamente encontró muchos aliados en sus intrigas contra el emperador, aliados que querían que este reformador desapareciera, para que pudieran regresar a explotar el sistema y enriquecerse a sí mismos. Y con Mayoriano, murieron las últimas esperanzas de la completa restauración del Imperio Romano de Occidente. Nepociano, Egidio y Marcelino murieron poco tiempo después que él, sus hábiles amigos y comandantes, sin cuya ayuda no habría logrado sus numerosas victorias. Con ellos desaparecidos, el Estado romano occidental colapsó más rápidamente. Y así, solo 15 años después de la muerte de Mayoriano, el último emperador romano de facto del oeste fue depuesto y el Imperio Occidental dejó de ser un Estado independiente. Pero en cambio Italia pasó a formar parte del Imperio Romano Oriental, con la sede del emperador en Constantinopla y bajo el gobierno del patricio germánico Odoacro. ¿Y qué queda entonces del legado de Mayoriano? Cuando el obispo Enodio de Pavía visitó Tortona a finales del siglo V, unos 30 años después del triste final del emperador, observó con tristeza: es muy probable que Enodio estuviera haciendo referencia al mausoleo de Mayoriano en Tortona, un mausoleo que era muy modesto. En efecto, parece que los grandes príncipes a menudo encuentran los peores finales, y espero que con este canal y con esta serie de videos muy detalladas sobre la vida de Mayoriano, tal vez un poco de su legado sobreviva para las futuras generaciones. Porque fue solo recientemente que los historiadores comenzaron a reconocer el alcance de la restauración de Mayoriano y a admitir que el Imperio Romano de Occidente podría haber sido salvado incluso hasta los años 460, si la historia hubiera sido diferente. Espero poder contribuir un poco a difundir el conocimiento de este personaje tan notable que, como escribió Gibbon, hubiera merecido vivir en tiempos mejores y ver Roma en su apogeo. Personalmente visité la tumba de Mayoriano en Tortona porque quería ver por mí mismo esta tumba modesta para un príncipe tan piadoso. No queda mucho de ese mausoleo, que probablemente fue construido apresuradamente por los habitantes de Tortona para el emperador al que habían amado, y ciertamente no fue construido por Ricimer. El mausoleo está adjunto a una iglesia, y solo una pequeña placa indica que este personaje heroico fue enterrado aquí. Se puede llegar al mausoleo a través del patio trasero, y el interior del mausoleo solo se puede acceder mediante una puerta de sótano oculta, la cual algunos lugareños amigables abrieron para mí y mi esposa cuando visitamos la tumba el año pasado. No hay mucho que ver allí, no queda mucho que indique que un emperador romano occidental alguna vez estuvo aquí. El sarcófago y cualquier decoración ya han sido removidos desde hace mucho tiempo, ya que Tortona fue casi completamente destruida en las guerras de la Edad Media, y el mausoleo posiblemente saqueado e incendiado. Y así, lo que queda de Mayoriano es solo su memoria, la memoria de alguien que puede mostrarnos que, a pesar de todas las adversidades, aún podemos intentar alcanzar lo imposible, y que, si nos esforzamos lo suficiente, incluso podríamos lograrlo.
Mayoriano siempre será recordado. Y para no dejar que este video termine tan tristemente, he planeado una versión alternativa de los eventos, un final feliz alternativo para Mayoriano, en el cual su campaña contra los vándalos habría sido exitosa, y en el que envejeció y reinó durante muchos más años como emperador de un resurgido imperio romano occidental, en el cual la llama de Roma brilló intensamente una vez más. Y si eres un fanático de Roma como yo, y hay muchas posibilidades de que lo seas si estás viendo este video, entonces podrías estar interesado en los increíbles anillos y otros accesorios romanos que la tienda Senatus Populusque Romanus está fabricando. Y ahora incluso puedes pedir el único anillo del canal de Mayoriano para honrar al gran emperador Mayoriano, a cuya memoria dediqué este canal. Como puedes ver, está maravillosamente hecho a mano, y puedes apreciar la increíble cantidad de detalle y artesanía que las increíbles personas de la tienda SPQR invirtieron en este anillo. Y puedes pedir uno en bronce e incluso en plata. Me pregunto qué diría Mayoriano en relación a esto, si pudiera ver que su memoria aún brilla intensamente 1562 años después de su muerte. Esto es imprescindible para todo verdadero fanático de Mayoriano. Y por supuesto, como un buen efecto secundario, ayudaría mucho a este canal para difundir la palabra acerca de los héroes del último período romano. He puesto el enlace a su tienda en la descripción del video y en el comentario destacado, y con este enlace puedes obtener un 10% de descuento en cada compra si escribes el código de descuento Majorianus. Ve y mira su variedad, realmente es asombrosa. Y por favor, dale me gusta a este video y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante época del Bajo Imperio Romano. Y por favor, considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube. Y quiero agradecer a cada uno de ustedes que apoyan este canal de cualquier forma, ya sea a través de Patreon, membresía de YouTube, donaciones de PayPal, o por supuesto, simplemente viendo. Es gracias a personas como tú que el nombre y legado de Mayoriano continúan brillando intensamente mucho tiempo después de su muerte. Gracias por el viaje, amigo. Y si quieres ver el primer video de esta trilogía de Mayoriano, puedes ver ese video en la esquina superior derecha, y puedes ver el segundo video de esta serie en la esquina inferior derecha. Doy gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gratias, tibiago, y que estén bien.